Mateo capítulo 21. Versículos del 1 al 11. Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén. 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 Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmelos. Y si alguien os dijere algo, decir: el Señor los necesita, y luego los enviará. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decir a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es? Es Padre. Te doy gracias en esta mañana, Señor, por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Oro, Espíritu Santo, para que esta hora tome dominio de mi mente, de mi corazón, de mi voz, de mis sentimientos, de mis emociones, y que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Que esta mañana, Señor, podamos entender, conocer el proyecto que tú tenías preparado para tu pueblo. Pero que en vista, Señor, que no aceptaron a Jesús, que no lo recibieron, se abrieron las puertas para el pueblo gentil. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. En este día, a través de la tradición, estamos celebrando la entrada triunfal, o como muchos lo expresan, como el famoso Domingo de Ramos. Estamos celebrando también esa entrada triunfal, que después que el Señor le prometió un libertador que iba a salir del trono de David a su pueblo, este era el momento en que el Mesías, el Salvador de la humanidad, el Hijo de Dios, iba a entrar a Jerusalén. Iba a entrar, oiga bien, con el fin de restaurar la comunión plena de su pueblo para con Dios. Claro, en su momento el pueblo de Israel esperaban a alguien sobrenatural. Esperaban a alguien que viniera con poder, con gloria, con majestad, alguien que viniera empujando, botando, quitando, destruyendo a aquellos adversarios. Y en ese momento, oiga bien, el adversario que estaba sometiendo al pueblo de Israel era el Imperio Romano. Entonces el pueblo esperaba que viniera un libertador, pero de aquellos libertadores que conquistaban, ¿verdad? Pero no fue así. No fue así, porque Cristo, oiga bien, vino en un pollino. Nada que ver con lo que ellos esperaban en ese momento. Dicen que Jesús de Nazaret nació en Belén, creció en Nazaret, enseñó, predicó y sanó por toda Galilea, Samaria, Judea y Perea, pero una ciudad se mantuvo y se enfocó constantemente en la capital de Israel, que es Jerusalén. Podemos ver que dice que él vino, oiga bien, a enseñar, a predicar y a salvar. Jesús no vino a hacer milagros.
Los milagros son parte de su ministerio. Pero le voy a decir algo. El mayor ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, fue salvar a la humanidad de la condenación eterna. Jesús no vino a hacer milagros. Y se lo voy a decir. Por eso es que Jesús, oiga bien, no necesita un milagro para convencerlo a usted de su poder. Y en ese momento Jesús, el Hijo de Dios, venía con un propósito, y ese propósito era salvar a la humanidad. Muchos celebramos la entrada triunfal de Cristo, pero la vivo, la siento, la anhelo. ¿Puedo vivir diariamente ese triunfo que Cristo me dio en la cruz del Calvario? ¿Puedo decir yo en esta mañana que ese triunfo que Cristo nos dio es de ahora y para siempre? ¿Puedo decir que el triunfo de Cristo en la cruz del Calvario es para mi bien, es para restaurar, es para salvar, es para cambiar, es para que tenga una familia unida y en victoria? Ese es el triunfo de Cristo. De que oiga bien, que Él pudo decir, consumado es, nadie debe nada. Ese es el triunfo de Cristo. Cuando el diablo creía que lo había vencido, pero oiga bien, no lo había vencido. Cristo nos estaba dando vida, ¿dónde? En la cruz. Allí nos dio vida a Cristo. Entonces, cada uno de nosotros, qué bueno que celebramos en este domingo que la entrada triunfal de Cristo. Nosotros como creyentes deberíamos de sentirnos alegres, porque Cristo, oiga bien, nos vino a dar salvación. Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y eso lo puede leer en Lucas capítulo 9, versículo 51. Su entrada en la ciudad marcó la semana más dramática y vital de la historia de la humanidad. Ese fue, oiga bien, el trago que se iba a echar Jesús en ese momento. Nadie de nosotros lo haría. Usted no muriera por su vecino, o muriera usted por su vecino. ¿Muriera usted por el que le echa la basura? ¿Muriera por esa persona que le está haciendo mal? ¿Muriera? No, hermano. Pero Cristo murió por la humanidad. Y en esta mañana, solo pregúntese, ¿qué éramos antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo? Espiritualmente hablando, ¿qué éramos? ¿Dónde estábamos ubicados? ¿Qué era de mi vida? ¿Qué era de mi familia? ¿Cuáles eran mis pisadas? ¿Cuál era mi andar antes de venir a los pies de Cristo? Y en esta mañana yo le puedo decir que si usted recibió a Cristo, Él le ha dado el triunfo sobre el pecado en su vida y en su hogar. Todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué dice, hermano? Todas las cosas viejas pasaron y todas son todas. Si usted todavía se las echa, si todavía es marihuano, si todavía le gusta agarrarse a lo ajeno, lo que no es suyo, espero que aquí no haya de eso. En esta mañana yo le puedo decir, nos es necesario nacer de nuevo. Cristo cambia, hermanos. Cristo cambia. Y se lo puedo decir, yo que era un vil pecador y lo sigo haciendo, mas yo no soy esclavo del pecado. Pero Cristo, cuando vino a mi vida, ¿qué trajo a mi vida? Libertad. Me dio un triunfo sobre el pecado, me dio un triunfo sobre el alcoholismo, me dio un triunfo sobre el cigarrillo, me dio un triunfo sobre el vocabulario. Claro, lo hizo Cristo en su infinita misericordia. Entonces, en esta mañana, oiga bien, estamos celebrando lo que la misma gente celebró en ese momento. El objetivo de este sermón es que todo aquel que recibe a Jesús en su corazón, oiga bien, Cristo lo lleva a tener una vida llena de paz, de amor. Y Cristo nos da una vida eterna. Eso es lo que celebramos. Ese es el triunfo que la gente debe vivir en su corazón. Que Cristo nos ha libertado del pecado. Claro. Jesús, oiga bien, entró como un triunfante. Aunque sus seguidores, aunque su pueblo no lo vio así. Jesús entró triunfante de acuerdo a las Sagradas Escrituras, que ya lo habían profetizado en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Vamos a Zacarías. Ahí en Zacarías ya se había, oiga bien, predicho, o ya se había profetizado que iba a venir un libertador.
Y mira lo que dice Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Ana. Entonces Jesús, oiga bien, vendría a la humanidad como rey, como sacerdote y como profeta. Y por eso es que muchos a Jesús lo ven como profeta. Pero no es que él sea un profeta, sino que en él se cumplieron los ministerios de rey, sacerdote y profeta. Pero él era el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Entonces, la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, oiga bien, tiene una gran importancia en la vida del cristiano. Oiga bien, una gran importancia en la vida del cristiano. ¿Por qué, pastor? Porque si no fuera así, el día de hoy, su destino y el mío fueran al infierno. Pastor, si eso es mentira, vaya pues, si usted cree que el infierno no existe, así créanlo. Pero cuando muramos y venga el juicio de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta de que sí hay una paga para el pecador, pero hay una restauración para todo aquel, oiga bien, que venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos recibido en nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Rey y Señor, y próximamente Él va a venir a reinar. ¿Cuándo va a venir a reinar Jesucristo, mi amado hermano? Después de los 7 años de tribulación, va a venir con su iglesia y vamos a venir, oiga bien, a reinar con Él por 1000 años, y a eso se le llama el milenio, que más despuesito lo vamos a ver allá en el estudio de Apocalipsis. También vamos a aprender en esta mañana por qué fue en un pollino. Y dice que esto estaba relacionado con la realeza y era símbolo de mansedumbre y de servicio. Entonces, ¿cómo vino Cristo? Como rey, como Señor, como un enviado, como un profeta, como un salvador, como un caudillo que iba a restaurar al pueblo de Israel. Es por eso que el pueblo empezó a levantar las palmas de alegría, de gozo, porque venía su Mesías, porque venía su Salvador. Jueces 5:10, vamos primero. Vamos a Jueces. Jueces 5:10. Y miren lo que dice Jueces 5:10. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Segunda de Samuel 16:2. Le estoy sustentando que por qué es de parte de la realeza viajar en un pollino o en un mulo. Segunda de Samuel 16:2. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Vamos, segunda de Samuel 18:9. Segunda de Samuel 18:9. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón ¿sobre qué? Sobre un mulo. Y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que iba pasó delante. ¿Qué sacamos aquí? Absalón era parte ¿de qué? De la realeza, ¿verdad? ¿Quién era Absalón? ¿El hijo de quién? Del rey David. Así es que ahí estaba pagando la consecuencia de su pecado. Primera de Reyes 1:44. Primera de Reyes 1:44. Se lo estoy explicando bíblicamente, hermano, que por qué Cristo vino en un pollino. En señal de realeza y también como toda persona llena de humildad. Primera de Reyes 1:44. Y dice la palabra: y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán,
y a Benaía, hijo de Jodaía, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron ¿en qué? En la mula del rey. Entonces, oiga bien, Cristo vino como un rey, cargado por un mulo. Y los mulos no eran la gente pobre, eran parte de ¿qué? De la realeza, de un transporte que ocupaban. Entonces, Cristo, ¿por qué vino en un mulo? Porque Él venía a servir y no a ser servido. Vamos a Mateo 20:28. Mateo 20:28. Y dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces podemos ver a Jesús iniciando, oiga bien, el ministerio de salvación a la humanidad. Cuando Cristo vino a nuestra vida, ¿cómo nos sentimos? Llenos de gozo, hermano, llenos de paz en el corazón. Muchos no le encontrábamos sintonía, rumbo a nuestra vida, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Qué necesitábamos nosotros para ser felices antes? Muchos el alcohol, ¿verdad? Muchos un pito de marihuana, muchos pegarse un lineazo, muchos necesitaban que golpear a la señora para sentirse fuertes y que eran los dueños de la casa, ¿verdad? Y así muchas personas, oiga bien, hicieron cosas por buscar la felicidad, pero no la encontraron. Porque la felicidad que el mundo da es momentánea, pero la felicidad que Cristo nos da, oiga bien, es eterna. Y esa felicidad que Dios incrustó en su corazón y en el mío a través de Cristo Jesús, oiga bien, eso nos da paz, gozo, alegría, mansedumbre, misericordia, nos llena de armonía en el hogar. Y ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz en esta mañana, oiga bien, nos debe de tener como gozosos en el Señor. Gozosos en el Señor. No podemos ser cristianos y vivir vidas amargadas, hermano. ¿Quiénes vamos amargados aquí? Amén. Aquí yo levanto la mano. Yo voy a amarguín, hermano. Aquí me veo bien bonito y con saco y que me sonrío. ¿Ah? Pero en la casa soy amargado. Y, o sea, oiga bien, yo lucho con la amargura en mi casa. Lucho todos los días. ¿Por qué? Porque mi familia me tiene que ver diferente. Porque yo tengo que amarle, tengo que demostrarle que soy el pastor, tengo que demostrarle que soy un padre amoroso. Pero muchas veces, oiga bien, no me dejo usar o pulir por el Espíritu Santo de Dios. Y eso me lleva a ¿qué? Muchas veces a ser un amarguín por completo. Pero ¿a qué vino Cristo a mi vida? A restaurarla, a cambiarla y a llenarme de su amor. Entonces, el triunfo, la entrada triunfal de Cristo en nuestra vida tiene que marcar la diferencia. ¿Y por qué le digo esto? Porque la entrada de Jesús a Jerusalén le cambió el rumbo a la humanidad. ¿Y cuál fue el primer rumbo? Que a partir de esa fecha, hoy tenemos fechas antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, Cristo vino, oiga bien, a darle un cambio a la humanidad. Y si se lo traía a la humanidad, ¿por qué no lo ha logrado hacer en mí? Es una buena mañana para meditar si realmente Cristo está haciendo un cambio en mi vida. A muchos nos gusta la Semana Santa, ¿verdad? Pero yo lo que menos pienso es en reflexionar cómo estoy valorando mi salvación por la gracia del Señor. Yo estoy pensando en hacer maletas. ¿Ya? Yo no he pensado en hacer maletas porque no tengo pisto. Pero si tuviera, yo voy a predicar martes, miércoles y jueves, y viernesito nos vamos para la playa, nos regresamos sábado de gloria, ¿verdad? Ya bien bronceados, bien quemados y todo, ¿verdad? Pero como no hay pisto, no pensamos en los viajes, ¿verdad? Pero le apuesto que si en esta mañana alguien de aquí le dijera, mira hermano, vaya a gozar con su familia y le da unos $500, no viene todas las semanas al culto. O tal vez vendría el martes, pero de ahí miércoles, jueves, hasta el domingo lo vengo a ver. ¿Ah? Si es que lo veo de tan negrito que bien. Pero lo que menos pensamos, oiga bien, es en reflexionar lo que hemos recibido, hermano. ¿Sí? No logramos, no reflexionamos lo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. No lo reflexiono. Y muchos, oiga bien,
Muchos nos imaginamos vernos ¿a dónde? En el Tunco. ¿Ah? Voy a ver a todas las surfistas que van a venir, ¿verdad? Usted le dice a la señora, espérate, voy a ir a ver las olas. ¿Qué? Va a ir a ver a las muchachas en bikini. ¿Ah? Usted está pensando que va a ir a los Huilcas, que va a ir al volcán, que va a ir allá a la puerta del diablo. ¿Ah? Que va a ir a los planes, a sentir esa frescura de la noche, ¿va? A comerse las pupusas de unos $50 y aquí valen 65, pero usted quiere ir allá. Pero no estoy pensando en reflexionar con mi familia cuál es el valor, oiga bien, de como le llaman la Semana Mayor. Y el día de ahora, oiga bien, se predica de la entrada triunfal de Cristo, pero también se predica de lo que Jesús vio en el templo en ese momento. ¿Qué hizo Jesús cuando entró al templo? Se llenó de ira. Tuvo un celo espiritual de ver cómo habían, oiga bien, destruido lo que Él les dejó escrito en el libro de Levítico. Habían cambistas, habían revendedores, estaban vendiendo chivos, sacrificarlo en el templo a través del sacerdote que estaba fungiendo en ese momento. Ya lo habían hecho mercadería. Y lo vimos aquel día, ya le habían hecho creer a la gente que ahí podían llegar a comprar la ovejita que iban a sacrificar. Pero ¿de qué se los había pedido el Señor? De sus primicias. Y eso no era de sus primicias, eso otro lo había hecho nacer, igual todo lo que ellos habían recibido. Entonces, oiga bien, nosotros como creyentes nos hace falta meditar y oiga bien, y vivir el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Esta es una semana para reflexionar bastante, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, valorar el hogar que tenemos, valorar de dónde nos ha traído el Señor. Y como lo decía yo aquel día, si nosotros lo que venimos estamos a una cerveza de patear el alambre, pues. ¿Quiénes tienen calor? ¿Ah? Ya se imagina que hoy en la tarde que, vecino, aquí vengo. Con una brava, pero así sudando la cerveza. ¿A quién se le haría agua en la saliva? Usted, solo porque el pastor hoy dijo, ¿va? No es porque el pastor dijo, es porque Cristo está dentro de nosotros. Y Cristo es el que cambia y transforma. Entonces, nos es necesario, oiga bien, como iglesia, valorar, meditar esa entrada triunfal. Porque Cristo nos dio vida y vida en abundancia. Y también podríamos decir, pastor, ¿y por qué lo de los mantos y las palmas? Fíjense que esto está relacionado con la redención o con la humillación delante del Señor. Entonces, dice el versículo número 8, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Recordemos que para los judíos llevar ramas en las manos era señal de alegría, porque así lo establecía la ley en Levítico. Vamos a Levítico 23:40. Levítico 23:40. Lo hacían en señal de gratitud, hermano, de alegría. ¿Por qué? Porque se había levantado un Mesías. Y dice Levítico 23:40, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y dice, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Estaban a punto de celebrar la Pascua en ese momento, cuando Cristo entró a Jerusalén. Entonces, cuando lo vieron entrar en ese pollino, oiga bien, sabían que era un rey y que ese rey venía ¿a qué? A quebrantar, a romper el yugo que tenían sobre cuál pueblo, sobre el imperio romano en ese momento. Entonces, ¿cómo estaban? Alegres, hermano. Estaban llenos de gozo, de alegría, y más adelante lo vamos a ver, que decían, Hosana en las alturas, llenos de gozo. Entonces preguntémonos, ¿y qué se nos ha hecho el gozo a muchos?
¿Dónde he dejado el gozo? ¿En la prueba? ¿En la enfermedad? ¿En mi desesperación? ¿En mi debilidad? ¿Ahí he dejado el gozo del Señor? El gozo del Señor, mi amado hermano, es eterno para cada uno de nosotros. Entonces preguntémonos en esta mañana, ¿qué le estamos dando nosotros como cristianos a Dios por darnos el triunfo en la cruz del Calvario? ¿Qué le estoy dando yo a Dios? Pregúntese ahí, ¿qué le estoy dando al Señor? Yo le doy el tiempo, está bueno, hermano. Yo le doy mi ofrenda, está bueno, pero eso no es todo. Ya le entregué mi carácter, ya le entregué mi temperamento, ya le entregué, oiga bien, la mala crianza que estoy teniendo con mis hijos. Ayer llego a traer las notas y le digo a don, hoy te va a tronar, le digo yo. Prepárate, le digo yo, porque hoy te voy a dar una buena, le dije. Pero yo, bromeando, ¿y qué causé en él? Miedo, aflicción. Ya no quiso salir del cuarto. Se sintió traumado, porque dijo, hoy sí me van a dar, va. Y le digo, no, hombre, saliste bien, le digo. Saliste bien, te felicito, le digo yo. Todas las materias pasó bien. Solo un 7.45 tiene, de ahí las paso todas. Pero ¿qué hice yo en él? Afligirlo, ¿verdad? Pero después, ¿qué sintió? Paz, tranquilidad. ¿Cuántos de nosotros el mundo nos está afligiendo y se nos ha olvidado que Cristo nos ha dado el triunfo? Y oiga bien, y el mundo nos tiene bien atribulados, bien afligidos. El mundo nos, oiga bien, nos está llevando por donde nosotros menos pensamos. ¿Pero por qué me estoy muriendo en mi aflicción? Porque se me ha olvidado que Cristo ya me dio el triunfo, ¿no? A los israelitas se les había olvidado que Cristo les había dado el triunfo cuando los sacó de esos 400 años de esclavitud. Se les olvidó por completo, porque después empezaron a renegar contra Dios y empezaron a meterse con los dioses ajenos, con los pueblos ajenos, empezaron a adorar imágenes de cera, porque se les había olvidado, oiga bien, que Dios en su infinita misericordia tomó a Moisés, tomó un caudillo y lo utilizó para sacarlo de esos 400 años de esclavitud. A usted y a mí, Dios ocupó a su Hijo Jesucristo para sacarnos de la esclavitud del pecado. Entonces, ¿qué tendríamos que tener nosotros en la vida? Un agradecimiento eterno, hermano. Agradecerle al Señor por mi salvación. Agradecerle porque todos los días me da buenas nuevas en mi vida. Todos los días Dios se glorifica en mi ser. Yo le decía a un hermano ahora, ¿no te has fijado? Yo no te veo que estés sufriendo. Al contrario, estás sufriendo porque estás muy gordito. Pero como veo yo, a pesar que la situación en el negocio esté mal, en tu vida está bien. ¿Por qué? Porque no te has muerto, porque no estás enfermo, porque no estás en un hospital entubado, porque no te han amputado ningún pie ni una mano. Está bien. Lo que pasa es que hay que gozarnos en la prueba que prontamente Dios se va a llevar. Y cuando vieron a ese Salvador, cuando vieron a Jesús, el hijo de José y María, ¿qué dijeron? Hosana en las alturas, mis amigos. Se gozaron, se llenaron de alegría. Y fíjense que Hosana es de origen hebreo y fue parte del grito de las multitudes cuando Jesús entró a Jerusalén. Vamos a ir al versículo 9. Vamos al versículo 9. Y mire lo que dice el versículo 9. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana a menudo se considera como una declaración de alabanza, similar a la palabra aleluya, pero en realidad es una súplica por salvación. Las palabras con la raíz hebrea se encuentran en el Salmo 118:25, que dice: oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. Las palabras hebreas, yasha, que significa liberar o salvar, y anna,
que significa rogar, y suplicar, se combinan para formar la palabra traducida como Hosana. Hosana literalmente significa, oiga bien, te suplico que me salves, o por favor, libéranos. Entonces el pueblo le estaba diciendo a Jesús, sálvanos, libéranos. ¿De qué, hermano? Del yugo opresor que estaban sufriendo. Para nosotros, ¿de qué nos salva el Señor? Del yugo que nos tiene, oiga bien, esclavos ¿a qué? Al pecado. A ese pecado que no me deja crecer, a ese pecado que no me deja avanzar, a ese pecado que me está minando, que me está destruyendo, a ese pecado que me hace creer que las bendiciones son de Dios pero son del diablo, a ese pecado que me hace creer que en el alcohol, que en el tabaco, que en la marihuana puedo ser feliz, pero oiga bien, al contrario, el pecado lo que está haciendo es destruyéndome, oiga bien, diariamente mi vida. Entonces, ¿de qué yugo me vino a libertar Jesús? De ese yugo de esclavitud. ¿Qué yugo tenía el pueblo? El yugo del imperio romano. Entonces, mientras Jesús cabalgaba el asno rumbo a Jerusalén, la multitud, oiga bien, estaban perfectamente en lo correcto cuando gritaban Hosana. Estaban reconociendo a Jesús como su Mesías, como se evidencia cuando decían Hijo de David. Su clamor era uno de los de salvación y un reconocimiento de que Jesús es capaz de salvar. Más tarde, ese mismo día, Jesús estaba en el templo y los niños que ahí se encontraban gritaron nuevamente Hosana al Hijo de David. Que alguien me busque ahí Mateo 21:15 y me lo lea con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo la maravilla que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿A quién dice? A los muchachos que decían Hosana al Hijo de David. Entonces ellos sabían que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el Mesías. ¿Por qué? Porque si no, no hubieran dicho Hosana al Hijo de David. ¿Por qué? Porque ¿qué le prometió Jehová a David? Que no iba a faltar trono de su descendencia, de su simiente. Entonces, vamos a ver en esta mañana también que Jesús es el rey del linaje de David, que había de venir. Vamos a Isaías, capítulo 9, versículos del 6 al 7. Isaías, capítulo 9, versículos del 6 al 7. Y dice la palabra: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién es el admirable? Jesucristo, hermano. Allá en Isaías ya había sido profetizado. Entonces la gente conocía la palabra, la gente conocía que el que había entrado, como dice Zacarías, era el Mesías esperado por el pueblo. Vamos a Isaías 66:11. Isaías 62:11, perdón. Isaías 66:11. Y dice la palabra: he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra, decir a las hijas de Sión: he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él, y delante de él su obra. Zacarías 9:9. Y aquí lo dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde
y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asno. Entonces, nuestro Salvador es del linaje de David. Entonces, cuando estas personas decían Hosana en las alturas, oiga bien, sabían que estaban declarando que el Mesías, que el bendito, que el Hijo de Dios había llegado para darles salvación. Se regocijaron, se alegraron. En esta mañana, ¿qué tanta es la alegría que usted y yo podemos sentir de decir que soy un hijo de Dios? Amén. Me siento gozoso, me siento lleno de vida. Sé que no ha sido en vano el sacrificio de Cristo en mi vida. No es en vano, hermano. El sacrificio de Cristo no es en vano. El sacrificio de Cristo tiene un efecto en la vida de aquellos que han creído en Él. ¿Y cuál es ese efecto, hermano? Que hemos sido llamados nuevas criaturas. ¿Será que soy una nueva criatura? ¿Será que usted es una nueva criatura? ¿Será que usted le demuestra a los demás que es un hijo de Dios? De que ya Cristo le dio el triunfo de nuestra vida pecaminosa. ¿Será que realmente en mi vida puedo decir abiertamente soy un hijo de Dios y vivo como Él manda? No estoy hablando de perfección, pero sí estoy hablando, oiga bien, que lo bueno es bueno y lo malo es malo. No pueden haber creyentes con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia, hermano. Porque Cristo no está dividido. Y su corazón está partido como el de Alejandro Sanz. En esta mañana, Dios lo quiere completo. Dios quiere todo nuestro ser. Y por eso es que, oiga bien, siendo hijos del triunfo, vivimos en fracaso, vivimos en derrota. Sabiendo que Cristo me dio el triunfo en esa entrega triunfal en Jerusalén, y ahí empieza su ministerio, ahí se empieza a cambiar toda nuestra sintonía, ahí empieza a cambiar el rumbo de la humanidad, ahí empieza el sacrificio o el viaje largo de Cristo hacia el monte de la calavera para ser crucificado, para ser clavado en una cruz, para que su costado fuera roto, para ponerle una corona de espinas. Oiga bien, sería yo un ingrato si no valoro mi salvación que Cristo me ha dado. Y le voy a decir algo. Uno es hombre, hermano. Usted es hombre. Y usted ve lo que hay en la calle. Pero yo tengo dos decisiones. O vivir para Cristo, o disfrutar de este mundo pecaminoso. Si los hermanos dicen, los hermanos no me van a ver aquí, Dios no me está viendo. O sea que Dios no me ve allá cuando ando cuenteándome a las muchachas. Cuando me voy a poner en una esquina, creyentes abajo de una pasarela, viendo para arriba. Espero nunca verlo usted en una pasarela. ¿Ocurre? Sí ocurre, hermano. Allá está el pastor viendo. No, hermano, no se puede. Tampoco la señorita, la hermana tiene que dejarse, oiga bien, seducir por el compañero de trabajo. No se puede. Mire que la voy a invitar a comer y ¿quién más va a ir del departamento? No, solo usted y yo. Y la llega ahí al garden, y ¿por qué la está llamando ahí? Porque algo quiere. Porque si no la llevara al mercadito de antiguo, echarse un sopón de pata de $2.50. Pero si la está llevando a un lugar donde va a pagar $15 o $20 por un almuerzo, usted quiere, porque la quiere como compañera, la está llevando. No, algo ha visto en usted. Entonces, como hijos de Dios, oiga bien, tenemos que valorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Valórelo, hermano, valórelo. Y le voy a decir algo, el día que usted y yo aprendamos a valorar la gracia de Dios,
no ser abusadores de ella, sino a valorar la gracia de Dios, nuestra vida va a cambiar. Dios nos va a sacar de ese atolladero, Dios me va a sacar de mis problemas, Dios va a sanar mi cuerpo, Dios me va a dar la bendición que necesito, Dios me va a llevar victoria tras victoria y voy a poder decir: Hosana en las alturas. Cristo me ha libertado. Hosana en las alturas. Cristo me ha salvado. Hosana en las alturas. Cristo me ha resucitado en Él. ¿A qué? A una vida mejor, mi amado hermano. Pero tengo que aprender, oiga bien, a valorar. Y fíjense cómo será el versículo número 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad, que dice, se conmovió. No los que le seguían, la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? ¿Ah? ¿Quién es este? ¿Y por qué se preguntaron eso? Porque los judíos, oiga bien, sabían que era el Mesías. Porque cuando decían Hosana, ¿qué decían? Ahí está el que nos va a libertar, ahí está el que nos va a sacar de esta, ahí está el que nos va a cambiar, nos va a sacar del yugo de esclavitud. Y los otros decían: bueno, ¿y este quién es, pues? ¿Y por qué no nos dice quién es? Él era Jesús, el Hijo de Dios, que traía un mensaje de esperanza, porque Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y esas palabras proféticas se van a cumplir allá en el milenio, porque ahorita es un rey, oiga bien, sin reino, sin reino. No tiene reino físico, no tiene, solo espiritual. Ahora la pregunta es: ¿sabe usted quién es su rey? Es Cristo, hermano. Cristo es nuestro rey, la esperanza de gloria, la piedra, oiga bien, que rechazaron los edificadores, pero la piedra perfecta que nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Esta Semana Santa no es para ponernos a llorar viendo la pasión de Cristo. Esas son lágrimas de cocodrilo al ver el sufrimiento de nuestro Señor. Ver cómo está allá Moisés con ese pueblo terco. No, esta es una semana para valorar. Esta semana, oiga bien, podamos disfrutarla en victoria. ¿Por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso.